La lluvia golpeaba contra los cristales del departamento en la colonia Roma, creando un ritmo monótono que acompañaba los pensamientos turbulentos de Patricia Hernández. Sentada en el sofá de terciopelo azul que habían comprado juntos hace 5 años, observaba las gotas deslizarse por la ventana mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hacía horas. Alejandro llegó tarde otra vez. Era la 4ª vez en 2 semanas, y cada explicación sonaba más elaborada que la anterior. Reunión de último minuto con el cliente de Guadalajara, había dicho la semana pasada. Problemas con el sistema de la oficina, fue su excusa del martes. Patricia conocía a su esposo lo suficiente para detectar las mentiras en la forma como evitaba su mirada, como tamborileaba los dedos sobre la mesa del comedor, como se duchaba inmediatamente al llegar a casa. El sonido de las llaves en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Alejandro entró sacudiendo su paraguas negro, el cabello ligeramente húmedo pegado a su frente. Sus ojos marrones, que antes la hacían derretirse, ahora parecían esquivos. «Perdón, amor. El tráfico en Insurgentes estaba imposible», murmuró mientras colgaba su saco gris en el perchero junto a la puerta. Patricia lo estudió con detenimiento. La corbata azul marino estaba perfectamente anudada, demasiado perfecta para alguien que supuestamente había tenido un día difícil. Su camisa blanca no tenía ni una arruga, como si se la hubiera planchado recientemente. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella, manteniendo un tono casual mientras se acercaba a él. Alejandro vaciló por un segundo antes de responder. «Bien, ya sabes, lo de siempre. Estamos cerrando el contrato con la empresa de Monterrey. Requiere muchas horas extra». Patricia asintió lentamente. Alejandro trabajaba en una firma de consultoría financiera desde hace 8 años. Conocía su rutina, sus clientes, sus horarios, pero en las últimas semanas algo había cambiado fundamentalmente en él. «¿Tienes hambre? Preparé pozole», ofreció Patricia, observando cómo él se dirigía directamente al baño. «En un momento, necesito ducharme primero», gritó desde el pasillo. Patricia se quedó parada en la sala, escuchando el sonido del agua cayendo. Se acercó al perchero y examinó el saco de Alejandro. Un aroma sutil pero inconfundible se percibía en la tela. Perfume femenino, dulce y floral. No era su perfume. Su corazón comenzó a latir más rápido. Revisó los bolsillos con cuidado, encontrando solo su billetera, llaves y un recibo arrugado. Lo desdobló lentamente. Era de un restaurante en la zona rosa, uno que ella no conocía. La fecha era de hoy, y el monto era para 2 personas. Patricia guardó el recibo en su lugar exacto y se dirigió a la cocina. Mientras calentaba el pozole, su mente trabajaba a toda velocidad. Los indicios se acumulaban como piezas de un rompecabezas doloroso. Las llegadas tarde, las duchas inmediatas, el perfume extraño, el recibo para 2 personas. Alejandro apareció en la cocina 20 minutos después, con el cabello húmedo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Huele delicioso», comentó, besando su mejilla de forma mecánica. Durante la cena, Patricia lo observó comer en silencio. Alejandro parecía perdido en sus pensamientos, respondiendo con monosílabos a sus intentos de conversación. Cuando terminaron, él se disculpó diciendo que tenía trabajo pendiente y se encerró en su estudio. Patricia lavó los platos lentamente, cada movimiento deliberado mientras planificaba su próximo paso. No era una mujer que actuara por impulso. Su trabajo como contadora pública la había enseñado a ser meticulosa, a verificar cada detalle antes de sacar conclusiones. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, Patricia permaneció despierta mirando el techo. Las sombras de los árboles se proyectaban a través de las cortinas, creando patrones cambiantes que reflejaban el caos en su mente. Se levantó silenciosamente y se dirigió al estudio. La computadora de Alejandro estaba cerrada, pero ella conocía su contraseña, la fecha de su primer aniversario. «Qué irónico», pensó mientras la encendía. Revisó su historial de navegación con manos temblorosas. La mayoría eran sitios relacionados con el trabajo, pero encontró algo que la hizo contener la respiración. Búsquedas sobre restaurantes en la zona rosa, específicamente lugares discretos y privados. Patricia cerró la computadora y regresó a la cama con el corazón acelerado. Se acostó junto a Alejandro, quien murmuraba algo incoherente en sueños. Lo observó por un largo momento.
Este hombre con quien había compartido 7 años de matrimonio, quien le había prometido fidelidad frente al altar de la Basílica de Guadalupe. Al día siguiente, Patricia decidió actuar. Llamó a su hermana Mónica, quien trabajaba como detective privado en una agencia pequeña, pero respetada en Polanco. «Necesito que me ayudes con algo delicado», le dijo Patricia cuando se encontraron en un café cerca del trabajo de Mónica. Mónica, 3 años menor que Patricia, pero con una personalidad más directa, estudió el rostro preocupado de su hermana. «¿Es sobre Alejandro?», preguntó sin rodeos. Patricia asintió, sintiendo las lágrimas formar en sus ojos. «Creo que me está siendo infiel». Mónica tomó la mano de su hermana sobre la mesa. «Cuéntame todo». Patricia relató cada detalle, los cambios de comportamiento, el perfume extraño, las mentiras sobre el trabajo, el recibo del restaurante. Mónica escuchó atentamente, tomando notas mentales. «Puedo investigarlo discretamente», ofreció Mónica. «Pero Patricia, tienes que estar preparada para lo que podamos encontrar». «Ya estoy preparada», respondió Patricia con más firmeza de la que sentía. «Necesito saber la verdad». Una semana después, Mónica tenía información que confirmaría los peores temores de Patricia. Se encontraron nuevamente en el mismo café, pero esta vez Mónica traía una carpeta manila que colocó sobre la mesa con expresión seria. «Patricia, antes de abrir esto, quiero que sepas que podemos detener la investigación aquí. Una vez que veas estas fotos, no podrás borrarlas de tu mente», advirtió Mónica. Patricia respiró profundamente. «Enséñamelas». Mónica abrió la carpeta lentamente. Las primeras fotografías mostraban a Alejandro saliendo de la oficina a las 5 de la tarde, como siempre. Pero en lugar de dirigirse al estacionamiento, caminaba 3 cuadras hasta un hotel discreto en la colonia Juárez. «Lo seguí durante 5 días», explicó Mónica. «Siempre la misma rutina. Sale de la oficina, camina hasta el Hotel San Carlos, sube al cuarto 412. Patricia sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. La siguiente fotografía mostraba a una mujer joven, probablemente de 25 años, con cabello negro largo y una sonrisa radiante. Era hermosa de una forma que hizo que Patricia se sintiera instantáneamente insegura sobre su propio aspecto. «Se llama Valeria Morales», continuó Mónica. «Trabaja como recepcionista en una clínica dental en la Roma Norte. Aparentemente, se conocieron cuando Alejandro fue a hacerse una limpieza dental hace 3 meses. Las fotografías siguientes eran más dolorosas. Alejandro y Valeria caminando juntos por calles que Patricia no reconocía, compartiendo una mesa íntima en el restaurante cuyo recibo había encontrado, besándose apasionadamente en la entrada del hotel. Patricia sintió náuseas. «¿Hace cuánto tiempo?». «Por lo que pude averiguar, aproximadamente 2 meses. Al principio eran solo encuentros casuales para café, pero escaló rápidamente». «¿Ella sabe que está casado?». Mónica vaciló. «Eso es lo más complicado, Patricia. Según lo que pude observar y algunas conversaciones que logré escuchar, sí lo sabe. De hecho, parece que le gusta la idea de estar con un hombre casado». Patricia cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. 7 años de matrimonio, planes de tener hijos, la hipoteca que habían firmado juntos el año pasado para comprar un departamento más grande, todo basado en una mentira. «Hay algo más», añadió Mónica con cautela. «Ayer lo seguí a un lugar diferente». La última fotografía en la carpeta hizo que Patricia sintiera como si hubiera recibido un golpe físico. Mostraba a Alejandro entrando a un edificio que reconoció inmediatamente. Era un lugar en la zona norte, conocido por sus servicios de entretenimiento adulto, un burdel disfrazado como bar de ambiente. «¿Un burdel?», susurró Patricia. «Aparentemente, Valeria trabaja allí los fines de semana», explicó Mónica. «Es como su trabajo de medio tiempo. Los encuentros en el hotel eran solo el comienzo. Ahora él va allí regularmente». Patricia se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Su esposo no solo la engañaba con otra mujer, sino que había comenzado a frecuentar prostíbulos. La traición era más profunda y más humillante de lo que había imaginado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mónica suavemente. Patricia miró las fotografías una vez más. En una de ellas, Alejandro sonreía de una forma que ella no había visto en meses. Se veía feliz, relajado, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando. Eso
Dolía más que cualquier otra cosa. No lo sé aún, admitió Patricia. Necesito tiempo para pensar. Esa noche Patricia actuó con normalidad. Preparó la cena, preguntó sobre su día, sonrió cuando él hizo una broma sobre un compañero de trabajo, pero por dentro, cada gesto cariñoso se sentía como actuación. Alejandro parecía más relajado que en semanas anteriores, incluso cariñoso. La besó en la frente mientras ella lavaba los platos y comentó que se veía hermosa. Patricia se preguntó si esta nueva atención era producto de la culpa o si estar con otra mujer lo había revitalizado de alguna manera. «Tengo que trabajar hasta tarde mañana», mencionó Alejandro mientras se preparaban para dormir. «Probablemente llegue después de las 10». Patricia asintió, sabiendo exactamente dónde estaría realmente. «No te preocupes, entiendo». Durante los días siguientes, Patricia desarrolló un plan. No era impulsivo ni emocional, era calculado y preciso, como todo lo que hacía en su vida profesional. Si Alejandro quería jugar con fuego, ella le daría exactamente lo que estaba buscando. Primero, investigó el lugar donde Alejandro se encontraba con Valeria. El bar rojo en la zona norte tenía la fachada de un bar elegante, pero Patricia sabía que detrás de esa apariencia se escondía un negocio muy diferente. Después de varias llamadas discretas y una visita al lugar durante horas de oficina, logró hablar con la gerente, una mujer mayor llamada Carmen. «Estoy buscando trabajo de medio tiempo», le dijo Patricia a Carmen durante su segunda visita. «He escuchado que necesitan chicas para atender a clientes especiales». Carmen la evaluó con ojo crítico. Patricia había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido negro que resaltaba su figura sin ser vulgar, maquillaje sutil pero elegante, tacones que la hacían ver segura de sí misma. «¿Tienes experiencia en este tipo de trabajo?», preguntó Carmen. «No directamente», admitió Patricia, «pero soy buena con la gente y necesito el dinero extra». Carmen pareció considerar su respuesta. «Los viernes y sábados por la noche son nuestros días más ocupados. ¿Podrías trabajar esos horarios?». Patricia asintió. «Sin problema. Hay una cosa más. Trabajamos con citas discretas. Los clientes reservan tiempo específico con las chicas y se espera que seas amigable. ¿Entiendes lo que eso significa?». Patricia sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo su compostura. «Entiendo perfectamente». Carmen le dio un formulario para llenar y le explicó las reglas básicas: vestimenta elegante, puntualidad absoluta, discreción total y una división de ganancias 60-40 a favor de la casa. «Si decides continuar, puedes empezar el próximo viernes», dijo Carmen. «Usa el nombre Sofía para proteger tu identidad real». Patricia salió del bar rojo con una mezcla de náuseas y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero necesitaba confrontar a Alejandro en sus propios términos. Él había elegido vivir una doble vida. Ahora ella también tendría una. El viernes por la noche llegó más rápido de lo que Patricia había anticipado. Se había dicho a sí misma que tendría tiempo para reconsiderar su plan. Pero cada día que pasaba observando las mentiras de Alejandro solo fortalecía su resolución. Patricia se preparó meticulosamente. Eligió un vestido rojo que había comprado años atrás, pero nunca había usado, considerándolo demasiado atrevido. Esta noche era perfecta para él. Se peinó el cabello de forma diferente, con ondas suaves que caían sobre sus hombros, y aplicó un maquillaje más dramático de lo usual. Cuando se miró al espejo casi no se reconoció. «Voy a cenar con Mónica», le dijo a Alejandro, quien estaba viendo televisión en el sofá. «Probablemente llegue tarde». Alejandro apenas levantó la vista. «Perfecto. Yo también tengo que trabajar hasta tarde. Que se diviertan». Patricia sintió una punzada de dolor ante la facilidad con que él mentía, pero la transformó en determinación. Llegó al bar rojo a las 8 de la noche. Carmen la recibió y la llevó a un vestidor pequeño donde otras 3 mujeres se preparaban para la noche. Patricia se presentó como Sofía y trató de calmar sus nervios mientras observaba la rutina de las otras trabajadoras. «¿Primera noche?», preguntó una mujer joven con cabello platinado. «Yo soy Daniela. Si necesitas ayuda con algo, solo pregúntame». Patricia agradeció la amabilidad y trató de actuar con naturalidad. Carmen le explicó que su trabajo consistía principalmente en ser compañía para los clientes, conversar, beber con ellos,
hacerlos sentir especiales. Los servicios adicionales eran opcionales y se negociaban por separado. A las 9 en punto, Patricia estaba sentada en el bar principal, un espacio elegantemente decorado con luces tenues y música suave. No se parecía en nada a los estereotipos que tenía sobre este tipo de lugares. Los clientes eran principalmente hombres de negocios, bien vestidos y educados. Su corazón se aceleró cuando Carmen se acercó a ella a las 9:45. Sofía, tienes un cliente. Reservó tiempo contigo específicamente. Dice que le gustas físicamente. Es un regular, muy educado y buen propinas. Patricia asintió, sintiendo cómo sus manos temblaban ligeramente. ¿Cómo se llama? Alejandro, respondió Carmen. Está en la sala privada número 3. Por un momento, Patricia pensó que se desmayaría. Todo su plan había funcionado perfectamente, pero ahora que estaba sucediendo realmente, se sintió completamente imprepara para el momento. Caminó por el pasillo hacia la sala privada número 3, con pasos firmes, pero el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Se detuvo frente a la puerta por un momento, respiró profundamente y tocó suavemente. «Adelante», respondió la voz familiar desde adentro. Patricia abrió la puerta y entró a la habitación. Alejandro estaba sentado en un sofá de cuero negro, con una copa de whisky en la mano, vestido con la camisa azul que ella le había regalado en su cumpleaños. Al verla, su expresión cambió de expectativa a shock absoluto, luego a horror puro. La copa de whisky se deslizó de su mano y se estrelló contra el suelo, creando un sonido que pareció resonar en el silencio tenso que siguió. «Patricia», susurró, su voz quebrada. ¿Qué estás haciendo aquí?» Patricia cerró la puerta detrás de ella y se acercó lentamente. «Hola, mi amor. Qué sorpresa encontrarte aquí». Alejandro se puso de pie de un salto, como si el sofá hubiera prendido fuego. Su rostro había perdido todo el color. «Esto no es lo que parece, ¿no?», preguntó Patricia, manteniendo su voz sorprendentemente calmada. «Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Estás aquí por trabajo también? ¿Otra reunión importante que se extendió hasta tarde?» Alejandro abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. «Patricia, ¿puedo explicar?» «Oh, no es necesario», lo interrumpió ella, sentándose elegantemente en el sofá donde él había estado. «Creo que entiendo perfectamente. De hecho, déjame explicarte a ti qué está pasando». Patricia cruzó las piernas y lo miró directamente a los ojos. «Durante las últimas 3 semanas, he sabido de tu aventura con Valeria Morales. He visto las fotos de ustedes en el Hotel San Carlos, conozco el restaurante donde cenaron la semana pasada y sé que vienes aquí regularmente». Alejandro se desplomó de nuevo en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. ¿Cómo lo descubrí? Alejandro, has sido terriblemente descuidado. El perfume en tu ropa, los recibos en tus bolsillos, las mentiras sobre trabajar hasta tarde cuando tu oficina cierra a las 6. ¿Realmente pensaste que era tan estúpida? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alejandro. Patricia, lo siento tanto. No quería que esto pasara. Yo te amo. ¿Me amas?, preguntó Patricia, su voz finalmente mostrando la emoción que había estado conteniendo. «Así es como demuestras amor, mintiendo, engañando, humillándome. Fue un error», imploró Alejandro. «Un momento de debilidad que se salió de control. Puedo terminarlo ahora mismo. Podemos ir a terapia de pareja. Haré lo que sea». Patricia se levantó del sofá y se acercó a él. «Alejandro, ¿sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No es solo que me hayas engañado, es que has estado viviendo una vida completamente diferente, siendo una persona completamente diferente. El hombre que viene aquí, que se encuentra con Valeria, que miente todos los días, ese no es el hombre con quien me casé. Soy el mismo hombre», protestó Alejandro débilmente. «No, no lo eres», respondió Patricia con tristeza. «El hombre con quien me casé era honesto, leal, me respetaba. Este hombre que está frente a mí es un extraño que usa la cara de mi esposo». Alejandro se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos arreglar esto?» Patricia se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volteó hacia él. «Esa es una decisión que tienes que tomar tú, Alejandro. Yo ya tomé la mía». Los días que siguieron al encuentro en el Bar Rojo fueron los más difíciles en la vida de Patricia. Regresó a casa esa noche sin decir una palabra sobre lo que había pasado, y Alejandro hizo lo mismo.
Existían en un espacio extraño de silencio cargado, donde ambos sabían que todo había cambiado, pero ninguno sabía cómo proceder. Alejandro llegó a casa el sábado por la mañana, con ojeras profundas y una expresión de derrota total. Patricia estaba preparando café en la cocina, vestida con su bata de flores azules, como si fuera cualquier otro fin de semana normal. «Patricia», comenzó él con voz ronca, «necesitamos hablar». Ella se volteó hacia él, notando cómo había envejecido 10 años en una noche. ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre Valeria? ¿Sobre tus visitas al burdel? ¿Sobre los 2 meses de mentiras? Alejandro se sentó pesadamente en una silla del comedor. Sobre todo, sobre cómo llegamos a este punto. Patricia sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a él. Por primera vez en semanas, lo miró realmente, viendo al hombre vulnerable y quebrado que se escondía detrás de las mentiras. «Cuéntame cuándo empezó», dijo ella simplemente. Alejandro tomó un sorbo de café con manos temblorosas. «Conocí a Valeria cuando fui al dentista en marzo. Era solo conversación normal al principio. Ella era amigable, divertida. Me hacía sentir joven otra vez». «¿Te hago sentir viejo?», preguntó Patricia. «No, no es eso», se apresuró a decir Alejandro. «Es solo que llevamos tantos años juntos, Patricia. A veces siento que nos conocemos tan bien que ya no hay sorpresas, ya no hay emoción». Patricia sintió el dolor de sus palabras, pero también reconoció algo de verdad en ellas. Su matrimonio se había vuelto cómodo, predecible. Se habían instalado en una rutina que era segura, pero quizás había perdido la pasión. «¿Entonces decidiste buscar emoción en otra parte?», preguntó ella. «No fue planeado», insistió Alejandro. «Al principio solo tomábamos café después de mis citas dentales. Luego empezó a mandarme mensajes y yo respondía. Se sentía bien tener esa atención, esa anticipación de escuchar de alguien nuevo». «¿Y cuándo se volvió físico?». Alejandro bajó la mirada. «Hace como 6 semanas. Ella sugirió encontrarnos en un hotel. Yo sabía que estaba mal, pero lo hiciste de todas formas». «Sí», admitió él en voz baja, «y después no pude parar. Cada vez que trataba de terminar las cosas, ella me convencía de verla una vez más. Se volvió como una adicción». Patricia procesó esta información. Parte de ella quería gritar, golpearlo, decirle lo egoísta e irresponsable que había sido. Pero otra parte de ella, la parte que había estado casada con este hombre durante 7 años, reconocía su dolor genuino. ¿Y el burdel? Valeria trabaja allí los fines de semana. Al principio no lo sabía, pero cuando me lo dijo, pensé que era emocionante, prohibido. Me hacía sentir como si estuviera viviendo una vida completamente diferente. Una vida sin mí. Alejandro levantó la mirada, y Patricia vio lágrimas en sus ojos. Una vida sin responsabilidades, sin rutina, sin la presión de ser el esposo perfecto todo el tiempo. Esta admisión golpeó a Patricia de una manera inesperada. ¿Te sentías presionado en nuestro matrimonio? «A veces», confesó Alejandro. «Tú eres tan organizada, tan perfecta en todo lo que haces. Tu carrera va tan bien, manejas nuestras finanzas mejor que yo, siempre sabes qué decir en las reuniones familiares. A veces me sentía como si no fuera suficiente para ti». Patricia se quedó en silencio por un largo momento. Esta conversación no estaba tomando la dirección que había esperado. Había venido preparada para ser la víctima, para recibir disculpas y súplicas. No había anticipado que Alejandro revelaría sus propias inseguridades sobre su matrimonio. «¿Por qué nunca me dijiste que te sentías así?», preguntó finalmente. «Porque sabía que tratarías de arreglarlo», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «Harías una lista, crearías un plan, programarías tiempo para que habláramos sobre nuestros sentimientos. Y eso no era lo que yo necesitaba». «¿Qué necesitabas?». «Necesitaba sentir que podía sorprenderte», dijo él, «que podía ser espontáneo, impredecible, que podía ser el tipo de hombre que te hacía sentir mariposas en el estómago como cuando éramos novios». Patricia sintió lágrimas formarse en sus ojos. «Alejandro, tú siempre has sido suficiente para mí. Si parecía demasiado controladora o perfeccionista, era porque quería que nuestra vida juntos fuera la mejor posible». «Lo sé», susurró él, «y eso hace que lo que hice sea aún peor». Se quedaron sentados en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Patricia se dio cuenta de que su matrimonio había estado en problemas mucho antes de que Valeria apareciera en escena. La infidelidad era un síntoma, no la causa. ¿Qué quieres que pase ahora?, preguntó Patricia. Quiero arreglar las cosas, respondió Alejandro inmediatamente. Quiero que vayamos a terapia. Quiero trabajar en nosotros. Quiero recuperar tu confianza. ¿Has terminado las cosas con Valeria? Sí, dijo él firmemente. Le envié un mensaje anoche diciéndole que no podía seguir viéndola. Bloqueé su número. Cerré todas mis cuentas de redes sociales donde podría contactarme. Patricia estudió su rostro, buscando signos de engaño. Por primera vez en meses, Alejandro parecía estar diciéndole la verdad completa. ¿Y el burdel? Nunca más, prometió él. Patricia, sé que probablemente no me creas en este momento, pero lo que pasó anoche, verte allí, darme cuenta de lo que había hecho a nuestro matrimonio, fue como despertar de una pesadilla. Patricia asintió lentamente. Alejandro, si vamos a intentar arreglar esto, necesito que entiendas algo. La confianza que destruiste no se va a reconstruir de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo, mucho tiempo, y va a requerir transparencia total de tu parte. Lo que necesites, dijo él eagerly, acceso a mi teléfono, a mi computadora, a mis cuentas bancarias. Puedes revisar lo que quieras cuando quieras. Y terapia, añadió Patricia, tanto individual como de pareja. Por supuesto. Patricia respiró profundamente. Había planeado este momento durante semanas, imaginando cómo lo confrontaría, cómo le exigiría respuestas. Pero la realidad era más complicada y dolorosa de lo que había anticipado. «Hay algo más que necesitas saber», dijo ella finalmente. Alejandro la miró con aprehensión. «Lo que hice anoche, conseguir trabajo en ese lugar, esperarte allí, no fue solo para confrontarte, también fue para entender qué era lo que encontrabas allí que no encontrabas en casa. ¿Y qué descubriste?». Patricia consideró su respuesta cuidadosamente. «Descubrí que los dos hemos estado viviendo versiones disminuidas de nosotros mismos, tú buscando emoción en lugares equivocados y yo tratando de controlar todo para mantener nuestra vida perfecta en la superficie». Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle donde habían vivido como una pareja feliz durante tantos años. «Si vamos a arreglar esto, Alejandro, no podemos simplemente regresar a como eran las cosas antes. Necesitamos crear algo nuevo, algo mejor». Alejandro se unió a ella en la ventana. «¿Crees que podemos hacerlo?». Patricia se volteó hacia él, viendo en sus ojos al hombre del que se había enamorado años atrás, pero también viendo las cicatrices de lo que ambos habían hecho a su matrimonio. «No lo sé», admitió honestamente, «pero creo que vale la pena intentarlo». 3 meses después, Patricia y Alejandro estaban sentados en la oficina de la doctora Martínez, una terapeuta de parejas recomendada por el médico de Patricia. Habían estado asistiendo a sesiones semanales, trabajando lentamente para reconstruir la confianza y la comunicación en su matrimonio. «¿Cómo se sienten sobre el progreso que han hecho?», preguntó la doctora Martínez. Patricia miró a Alejandro antes de responder. «Es difícil. Algunos días siento que estamos avanzando. Otros días la rabia y el dolor regresan con fuerza total». «Eso es completamente normal», aseguró la doctora. «La recuperación de una infidelidad no es lineal». Alejandro tomó la mano de Patricia, un gesto que ella permitía ahora pero que todavía no se sentía completamente natural. «He aprendido mucho sobre mí mismo en estos meses», dijo Alejandro, «sobre por qué busqué validación en otra parte, sobre cómo mis propias inseguridades casi destruyeron lo más importante en mi vida». Patricia asintió. «Y yo he aprendido que mi necesidad de controlar todo puede ser sofocante. Que en mi intento de hacer que nuestro matrimonio fuera perfecto, eliminé el espacio para la espontaneidad y el crecimiento». La doctora Martínez sonrió. «Esas son reflexiones muy maduras. ¿Qué cambios concretos han implementado en su relación?». «Comunicación», respondió Patricia inmediatamente. «Ahora hablamos sobre todo, incluso las cosas incómodas o difíciles, y establecimos una regla: no hay secretos, sin importar lo pequeños que sean. También hemos estado redescubriéndonos», añadió Alejandro, «haciendo cosas nuevas juntos, rompiendo nuestras rutinas viejas. El mes pasado tomamos clases de salsa, algo que nunca habríamos hecho antes». Patricia sonrió ligeramente. «Alejandro es terrible bailando, pero es divertido reírnos juntos otra vez». «¿Y qué pasa con la confianza?», preguntó la doctora.
Patricia vaciló. Es lo más difícil. Hay días cuando Alejandro llega tarde del trabajo y mi mente inmediatamente va a los peores escenarios. Sé racionalmente que está siendo honesto conmigo, pero emocionalmente lleva tiempo, completó la doctora. Alejandro, ¿cómo manejas esos momentos cuando Patricia lucha con la confianza? Paciencia, respondió él. Entiendo que es mi responsabilidad ganar de vuelta su confianza, no el trabajo de ella dármela. Cuando tiene dudas, respondemos juntos. Hacemos llamadas, revisamos mensajes, vamos a lugares juntos si es necesario. ¿Y cómo ha afectado esto a su intimidad?, preguntó la doctora. Patricia y Alejandro intercambiaron miradas. Era una pregunta que habían estado evitando. Está regresando lentamente, admitió Patricia, pero es diferente ahora. Más consciente, más deliberada. A veces es mejor porque hay más comunicación, pero otras veces me siento como si estuviera actuando. Eso también es normal, aseguró la doctora. La intimidad emocional generalmente tiene que sanar antes que la física. Alejandro apretó suavemente la mano de Patricia. Lo que me da esperanza es que Patricia eligió quedarse, eligió trabajar en esto. Hay días que sé que no me lo merezco. No se trata de merecer, corrigió la doctora. Se trata de elegir construir algo nuevo juntos. Patricia miró por la ventana de la oficina hacia la calle bulliciosa de la Ciudad de México. Habían pasado meses desde esa noche horrible en el Bar Rojo, pero a veces se sentía como si hubiera sido ayer. Doctora, dijo Patricia lentamente, a veces me pregunto si hice lo correcto al quedarme, no porque no ame a Alejandro, sino porque me pregunto si algunos daños son demasiado grandes para repararlos completamente. La doctora Martínez asintió comprensivamente. Es una pregunta válida, Patricia. No todos los matrimonios sobreviven a una infidelidad, y está bien reconocer que algunos no deberían. ¿Qué te dice tu instinto?, preguntó la doctora. Patricia consideró la pregunta por un largo momento. Mi instinto me dice que el hombre sentado junto a mí es diferente al hombre que me traicionó. No completamente diferente, pero más honesto consigo mismo, más consciente de sus fallas. Y eso me da esperanza. ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué te dice tu instinto sobre el futuro de su matrimonio? Alejandro miró a Patricia con una intensidad que ella no había visto en años. Mi instinto me dice que tengo una segunda oportunidad que no merezco, pero que voy a hacer todo lo posible para honrarla. Patricia es la mejor persona que conozco, y si me permite, quiero pasar el resto de mi vida demostrándole que puede confiar en mí otra vez. La sesión terminó con ambos sintiéndose emocionalmente agotados, pero también esperanzados. Mientras caminaban hacia su coche, Patricia reflexionó sobre lo diferentes que eran ahora comparado a 6 meses atrás. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro mientras manejaba hacia casa. En todo, respondió Patricia. En cómo llegamos a este punto, en cuánto hemos cambiado, en lo incierto que es el futuro. ¿Te arrepientes de haber decidido trabajar en esto? Patricia consideró la pregunta honestamente. Algunos días sí. Hay momentos cuando pienso que hubiera sido más fácil simplemente divorciarme, empezar de nuevo con alguien más. Alejandro sintió una punzada de dolor, pero mantuvo su expresión neutral. Pero luego, continuó Patricia, recuerdo por qué me enamoré de ti en primer lugar, y veo los cambios que has hecho, el esfuerzo que pones en esto todos los días. Y pienso que quizás el amor verdadero no es solo sobre los momentos fáciles y felices. ¿Qué crees que es entonces? Creo que es sobre elegir a la misma persona una y otra vez, especialmente cuando es difícil. Es sobre decidir construir algo nuevo de los restos de lo que se rompió. Llegaron a casa mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja. Era hermoso, pero también efímero, como muchas cosas en la vida. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Patricia sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No era la felicidad ingenua de antes, sino algo más profundo y más resistente. Alejandro, dijo ella mientras se cepillaba el cabello frente al espejo. Sí, quiero que sepas que elegir quedarte no significa que todo está perdonado o que las cosas van a ser como antes. Lo sé, respondió él suavemente. Significa que creo que podemos crear algo mejor. Algo más real, más honesto, más fuerte. Alejandro se acercó a ella y la abrazó por detrás, mirando sus reflejos en el espejo. Te amo, Patricia. No como te amaba antes, pero más profundamente.
con más gratitud, más respeto, más conciencia de lo preciosa que eres. Patricia se recargó en él, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, podrían salir adelante.